Buenos días, jóvenes de la clase de Sociología. Daremos inicio al tema de la valoración de la diversidad cultural. Bien, tenemos que saber que la composición étnica de Honduras pues es variada. Tenemos un 2% de blancos, un 3% de negros garífunas, un 6% de pueblos indígenas y un 90% de población mestiza, que es la población predominante. También tenemos que decir que es un país considerado multicultural, es decir, que dentro de él pues posee varias culturas. Dentro de los grupos étnicos, que son los que más nos interesan en este tema, pues podemos decir que están los lencas, los chortís, los garífunas, los tahuacas, los tolupanes, los pech y los misquitos. Hablaremos un poquito de los lencas. Los lencas pues son un grupo que se ubica sobre todo en la parte occidental del país, en Intibucá, La Paz, Lempira, Comayagua, el sur de Santa Bárbara, un poquito de Francisco Morazán y Valle. Y durante la conquista española este grupo opuso resistencia, siendo su máximo exponente, como ya conocemos, el cacique Lempira, que fue un defensor férreo de los indígenas lencas del occidente del país. Su organización política pues era dirigida por un cacique, el cacicazgo, y las actividades productivas se basan, como en todos los grupos étnicos, en lo que llamamos la agricultura, sobre todo el maíz, el frijol, la calabaza, la siembra de papas, camote, algunos árboles frutales, y algunos trabajan como personas asalariadas en algunas fincas de café. Sus prácticas religiosas pues se manifiestan a través del culto en una forma de sincretismo con el cristianismo. Recuerden que con la llegada de los españoles pues estos grupos que eran politeístas pues adoptan la religión traída por los españoles. Entonces ellos hacen un sincretismo y ahora tienen esas nuevas prácticas. Entre sus prácticas culturales pues se destacan el huancasco y la compostura, que el huancasco es básicamente un convivio entre pueblos y es también religioso y se da bastante en la zona occidental del país, sobre todo entre algunos pueblos de Santa Bárbara. También la compostura, que es como un culto a la naturaleza en agradecimiento a lo que ésta les ha entregado. Este es el pueblo lenca. También tenemos a los tolupanes. Ahí pueden observar ustedes algunas imágenes de los tolupanes, y es que están ubicados sobre todo en los departamentos de Lloro y Francisco Morazán. De ellos podemos decir que no fueron totalmente sometidos por los españoles, por esto fueron catalogados como gente salvaje. Y decir que estos dos grupos que hemos mencionado también estaban antes de la llegada de los españoles en nuestro territorio. Son grupos prehispánicos. Su organización destaca sobre todo la familia y un consejo de ancianos y tribales. Las actividades que producen pues son el cultivo de granos básicos como el maíz, los frijoles, el tabaco, el café, miel de abeja, la pesca y la caza. Su religión pues más que todo se consideran católicos. Igual después de la llegada de los españoles pues ellos adoptan esta religión. Están acostumbrados a velar sus muertos en la cocina y por lo general no los lloran. Sus viviendas pues son chozas de bajareque, techos de manaca y pisos de tierra. Estos son los tolupanes. Ahora bien, los pech son otro grupo que reside o que están ubicados principalmente en Olancho, Colón y Gracias a Dios. También se les conoce como payas, pech o payas. En este pues se dice que las relaciones prematrimoniales, es decir, las relaciones que se tienen antes del matrimonio, pues son castigadas o eran castigadas en aquel entonces por estos miembros. No se casaban con familiares cercanos, tampoco permitían el matrimonio con miembros de otras tribus, y los hijos procedentes de esas uniones se dice que eran asesinados.
Sus casas, pues como pueden observar en la imagen, están construidas de bajareque, techos de manaca, pisos de tierra, y en la mayoría de poblados se carece de servicios sanitarios, letrinas y agua potable. Ustedes ahí pueden ver en las imágenes cómo es la vida o cómo son las casas de estas personas. Su base económica, pues igual agricultura, el cultivo de yuca, maíz, frijoles, caza, pesca. Algunos trabajan en fincas de café y también en extracción de resina. Culturalmente se destacan por sus fiestas, sus bebidas y sus conocimientos y respeto por la naturaleza. Otro de los grupos son los chortí. Estos se ubican principalmente en Copán y Ocotepe, que son los descendientes directos de los mayas. Los que han tenido la oportunidad de ir a Copán seguramente se han encontrado con algún niño que les dice: si me da 20 lempiras, por ejemplo, le canto el himno nacional en chortí. Entonces ellos, ustedes ya, si ya han vivido esa experiencia, ya han tenido un acercamiento con este grupo étnico, los chortí, considerados los descendientes directos de los mayas, y como dijimos se ubican en la parte occidental de Honduras. Fueron conquistados y sometidos por los españoles. Son considerados como descendientes de los mayas. Su base económica igual, la agricultura, sobre todo el maíz, frijol, la calabaza. Sus viviendas igual son construidas con algunos elementos naturales, como por ejemplo la madera, hay algunos pisos de tierra y techos de paja. Su religión, pues cada comunidad tiene un santo patrono a quien le rinden culto. Y el matrimonio legal y oficial, pues es muy poco común. Cuando una mujer enviuda se dice que regresa al dominio del padre. Ese es el grupo de los chortí. Tenemos otro grupo que se llama los tahuacas, también se le conoce como sumos o tahuacas. Este grupo étnico pues está ubicado sobre todo entre Olancho y Gracias a Dios, en la parte oriental del país. Tenemos que decir que era uno de los grupos más extensos de Centroamérica en la colonia. Su base económica, pues igual la agricultura, el cultivo de yuca, plátano, maíz, frijol, arroz, cacao. También se dedican a la caza y a la pesca, algunos productos artesanales y también a la cría de ganado vacuno y porcino. Son los únicos que se dice que hablan 3 idiomas, que es el tahuaca, el misquito y el español, por su cercanía con los mestizos y con los misquitos. La familia es dirigida por los mayores, las personas con más edad, quienes a su vez forman gobiernos locales o también consejos de ancianos, como la mayoría de grupos. Tienen la costumbre de la mano vuelta, que se basa en ayudarse mutuamente en actividades como la siembra de alimentos y también en la construcción de viviendas. La mano vuelta es como una ayuda mutua. Tú me ayudas, yo te ayudo. La mayor parte de la población de estas regiones es analfabeta, no sabe leer y escribir, viven en precarias condiciones y tienen poco acceso a centros de salud, por lo que las muertes en estos grupos son muy frecuentes. Estos son los tahuacas, sumo o tahuacas. Este otro grupo son los misquitos. Los misquitos, igual que el anterior, viven en la zona oriental del país, sobre todo en las zonas costeras y en las ciudades sobre todo en la región de Gracias a Dios. La base económica de ellos, pues, es la agricultura. Lo que cosechan es plátano, arroz, frijol, malanga, también extraen mariscos y otro tipo de animales que también tienen en sus casas, como la gallina y el cerdo. También se dedican a algunos trabajos asalariados, como el buceo en la industria del camarón y la langosta. Se les considera una sociedad matriarcal, la mujer es la que es como la cabeza de la casa. Los recién casados se instalan cerca de la familia de la esposa. La iglesia morava es la de mayor influencia, seguida por la iglesia católica en esta región. Misquitos, ubicado sobre todo en el departamento de Gracias a Dios, en la zona oriental del país. Tenemos al último grupo,
que son los garífunas. Quizás estos los que ustedes más conocen y se ubican en las zonas costeras, sobre todo en las ciudades de Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Trujillo, Atlántida, Colón y una parte en Gracias a Dios. Proceden de la isla de San Vicente, una isla de las Antillas Menores. Son descendientes de esclavos africanos, sobrevivientes de naufragios o fugitivos a quienes los indios caribes les dieron refugio. De la mezcla de ambos surgen los garífunas. También hay que decir que en su religión pues existe un sincretismo religioso, resultado de la mezcla de algunas creencias africanas, indígenas y también católicas. Sus viviendas pues son casas de bajareque, caña, bloques y usan paja para el techo. Y ubican sus aldeas frente al mar. Su organización también es matriarcal. Su base económica pues la pesca, la agricultura, y por ellos tenemos la música, la famosa punta en nuestro país, que nos hace también ser famosos, ¿verdad? Y es gracias a este grupo de los garífunas. Decir también que ellos llegaron después de la llegada de los españoles, ellos no son un grupo prehispánico. Entonces estos son básicamente un resumen de estos grupos. Por acá tenemos el mapa de dónde están ubicados cada uno de ellos. Tenemos a los chortí en la zona occidental del país, igual que los lencas, que están ahí por entre La Esperanza, La Paz, La Campa. Tenemos a los tolupanes entre Lloro y Francisco Morazán. Tenemos a los tahuacas entre Olancho y Gracias a Dios. Tenemos a los Pech entre Olancho y Colón. Tenemos también a los misquitos en Gracias a Dios y los garífunas en toda la costa norte del país. ¿Cuál es la situación actual de nuestros grupos étnicos? Bueno, pues se los voy a contar la situación actual de nuestros grupos étnicos a través de noticieros. Tenemos, por ejemplo, dice esa noticia: pobreza extrema se ensaña con los tolupanes. Ojo, con los tolupanes, pero no es con el único grupo étnico que viven en pobreza. De hecho, es una característica que todos los grupos étnicos de nuestro país comparten. La número 2 dice: miles de indígenas hondureñas siguen en el olvido. Entonces ya tenemos dos situaciones actuales: olvido y pobreza. Eso es básicamente en lo que viven nuestros indígenas hondureños. Tenemos por acá, siempre con la situación actual, otro titular que dice: etnias siguen sin acceso a educación de calidad y servicios de salud. Ya vimos que muchos de ellos son analfabetos y que muchos de ellos mueran porque no hay un centro de salud cerca y mucho menos un hospital. Entonces esta también es otra realidad de nuestras etnias. Otro titular dice: pueblo garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado de Honduras en defensa de sus tierras. Igual, otra lucha que ellos tienen y es parte de su realidad nacional o de su situación actual, la defensa de sus tierras que están siendo básicamente robadas por algunas corporaciones con ayuda, ¿verdad?, también de algunos entes políticos. Tenemos otro que dice: defensores indígenas tolupanes son asesinados en Locumapa, son dado muerte porque defienden a su grupo étnico, así como murió Lempira, o porque defienden sus tierras o porque defienden la naturaleza donde ellos están viviendo. Entonces lo más fácil es asesinarlos. La otra dice: ONU constata situación crítica de los pueblos indígenas de Honduras. Entonces ahí ustedes tienen algunos noticieros o algunos titulares que les dicen cuál es la situación actual de la población indígena de nuestro país. Y para cerrar, vamos a leer esta imagen que espero les haga reflexionar y dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Hasta aquí llegamos este video de la clase de filosofía y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.